preguntaba por qué a esta altura del año, todos los años, con mucho calor y con muchos nervios, APAN siempre hace una jornada. ¿Y saben por qué? Porque APAN nació en una jornada. Nació en el 1980, en una jornada que había hecho Fendil en la ciudad de La Plata. Ahí descubrimos que la gente se podía asociar y que al asociarse podía constituir acciones. Y de ahí comenzamos a caminar de la mano de algunas de las personas, especialmente de Adelma Molinari. Adelma Molinari ha sido y será uno de los próceres de este país. Algún día, cuando los próceres no sean solamente políticos, sino gente de bien, tengan ustedes la seguridad que Adelma va a formar parte. Ha fallecido y es la primera vez que en una jornada de APAN Adelma no nos acompaña. Creo que esto merece un gran aplauso y de ella me pide un micrófono. Sé que hoy nadie me va a decir, fumaste un puchito, salió todo bárbaro. Y creo que eso me falta y me pone especialmente nerviosa. Estos encuentros de APAN tienen una mecánica muy particular. Primero, siempre, todos estos 34 años que venimos haciendo esto, ponemos en tema la problemática de ese momento. Salimos a la vanguardia con algún tema. Y de esto, acá hay gente que es testigo. Uno dice, ¿quién soy? ¿Y saben lo que es uno? Lo que puede mirar para atrás, ver en el presente y proyectar para el futuro. Las instituciones que además de tener tanta gente joven y por primera vez gente tanta de Varadero, puede mirar para atrás y encontrar en el ese atrás las personas con las que constituyó su historia, que han estado en organismos, es cuando no tiene nada de qué arrepentirse, nada de qué avergonzarse y mucho de qué cambiar. Somos lo que el pasado nos permite ser. Y hoy nos acompaña Delia Carro, evangelista. Delia fue para APAN único. Qué complicado con los papeles. Es actualmente directora de programas de Derecho de Seguridad Social del Senado, miembro del Observatorio Nacional de la Discapacidad y del Comité Técnico de la CONADIS, y miembro del área de discapacidad de APORA, Asociación Profesionales de Orientación de la República Argentina. Pero en algún momento nosotros dependíamos de lo que era en aquel momento el Consejo de Niñez y atendimos a sus chicos durante muchos años. Yo quiero que la aplaudamos muy fuerte. La acompaña José Luis Morel, trabajador social, que era el que tenía que bancarme en aquellos tiempos. Gracias, compañera. Bernarda Tirobán. Con Bernarda hicimos cosas maravillosas. Hicimos barrios. Le comprábamos a la familia equipamiento y nos dábamos el tupé, le sacábamos unas grandes fotos en la cual el equipo de música es lo más importante. Porque lo único importante que hay que darle a las familias con necesidad es lo que desean. Porque el primer derecho del hombre es cumplir el deseo. Y Bernarda, en ese momento directora nacional de la Dirección Nacional de Discapacidad, cumplió los sueños más especiales y ricos que esta institución haya tenido. Aplaudemos a Bernarda, que todos los años indefectiblemente le acompaña y que nos han ganado cuando ella hace el máster
máster en la Universidad de Salamanca lo hace sobre esa institución. Y desde hace 15 años, o 20, o qué sé yo, no quiero decir la verdad por la duda, pero bueno, la acompaña a Bernarda la profesora Florencia Gradas Méndez, que es expresidenta de la COPIDIS. La COPIDIS es como la CONADIS del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la capital. Nos acompaña Enrique Micheli, siempre Enrique acompañándonos. Es presidente de la Asociación Seguir Sin Diferencias. Hicimos con él hace muchísimos años, cuando él estaba en la CGT, en nuestra obra social, específicamente en Hospedí, una jornada también a orillas del río. Es integrante del Consejo Consultivo de la COPIDIS del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me acompaña Santa Cruz, Horacio Santa Cruz, con quien hemos luchado tanto por la zona norte. Ustedes saben que nosotros tenemos la suerte de estar en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sector de mayor servicios, y que yo tengo un gran orgullo de esto. Me peleé con todos, me amigué con todos y soy madrina de casi todos. Bueno, y acá está mi gran amigo, con quien ya casi nos matamos, Horacio Santa Cruz, que tiene optado una institución modelo en lo que hace el trabajo de las personas de discapacidad. La escritora, mamá, qué sé yo, que son muy colegas, no sé. Anita Martiré, que será quien llevará los talleres del turno de la tarde de esta ciudad. Nos acompaña Sabina, en representación de la Comisión de Discapacidad de la Municipalidad, y el doctor, que es para nosotros un gran colaborador, porque los chicos de APAN siempre terminan en el hospital, el doctor Horacio Daniel Morel. A ustedes, ¿qué les voy a decir? Si a la mayoría los miro a los ojos y los encuentro. Los encuentro en algún momento de mi vida y de mi historia. Hace 20 días hicimos una reunión de padres. Y yo había dicho un discurso que me parece que es el mejor discurso que he dicho en los últimos años. Hoy no me dio el gusto porque quería que lo escucharan. Ese día lo que presentamos es un breve relato. Hace 22 años y algunas que se esconden, pero que han trabajado en esa época conmigo, recordarán que íbamos a buscar a los chicos y decíamos, todo niño tiene derecho a una escuela, una bandera, y queríamos todos los chicos en educación especial. Y golpeábamos la puerta y atendíamos en las casas para convencer a la gente que eso era lo justo, que los niños que necesitaban escuela especial estuvieran en escuela especial. Ahí empezamos a hacer integración. La escuela no estaba en la escuela estaba en la casa. Y hay algunos que son testigos de eso, porque lo han hecho. Después de eso, comenzamos con el tema de la integración. Y queríamos, y nos dimos cuenta, que muchos de nuestros chicos, en una espléndida escuela como la de APAN, habían logrado casi lo mismo que sus primos o sus hermanos que habían ido a escuelas comunes. Solamente había una diferencia. Los que habían ido a escuela común tenían mucho más desarrollado su capacidad de defensa. Tenían mucho más permitido quedar embarazadas. Tenían permitido casarse, juntar basura. Los nuestros no. Nosotros habíamos sentido y habíamos defendido que los niños discapacitados eran una ley y le habíamos cortado el derecho de vivir. Y la integración fundamentalmente es eso, es el derecho de vivir, el derecho a que se te rían, el derecho a ser distinto, el derecho a que no entiendan, el derecho a que no te quieran, es el derecho que alguna vez te inviten a una fiesta de 15, pero que si no te invitan a tu fiesta, tengas muchos chicos para invitar. Y hoy vamos por más, porque haciendo integración descubrimos una de las cosas que más nos dolió. Y por eso quería, porque no es lo mismo decírselo a ustedes
que son los que trabajan por la integración, que decirlo ante aquellos que sufrimos la integración, que somos los padres. A todos nos duele cuando nuestro hijo especial es más aplaudido, porque sabemos que no lo aplauden por ser el más brillante, sino solamente por ser distinto. Y entonces ahora vamos por la inclusión, y súmense al desafío. ¿Y qué es la inclusión? ¿Qué diferencia tiene con la integración? En la integración somos tan deshonestos que les pedimos a las personas con discapacidad que cambiaran para que se pudieran adaptar. Le pedimos a los niños y a los adultos y a los que quedaban discapacitados y a nuestros padres y hechos pelota que cambiaran para que se pudieran integrar. Señores, el desafío que se viene es la inclusión. El que tiene que cambiar es la sociedad. Los que tienen que cambiar somos las familias que debemos aceptar a nuestros hijos especiales. Los que tienen que cambiar son las instituciones que tenemos que dejar de pensar en la medicación para encontrar la forma de atenderlos. Los que tienen que cambiar son las escuelas que van a integrar porque no hay diferencia. Esta es la realidad. La inclusión, no me importa si aprenden a leer o no escribir. Y a la mañana hablaba con un padre precisamente de La Plata que estaba en casa y le contaba esta dificultad que tengo yo, que escribo con muchas faltas. Y los padres de Rojas que vinieron a la mañana temprano. Y realmente me di cuenta que no me importa que no aprendan a leer y escribir. Que no importa lo que aprendan, importa lo que enseñan. ¿Por qué este galán acá? ¿Por qué este no es un doctor? Es un galán. Yo ya le comenté lo que me comentaron por ahí en una esquina, que sale más lindo que el internet, que tiene que cambiar la foto. Cuando uno quiere darle a la palabra cotidiana, al caminar cotidiano, al diseccionar el pueblo tratando de meter una idea, al entrar, al escucharse criticado, siempre tiene alguien que está en otro lado, que está más afuera, que está en los grandes lugares, que es el que le da el protagonismo cierto ante la sociedad a lo que uno siente. Y nosotros sentimos que además de que van a comer con Mirta Legrand, con quien yo, por favor, no me llamen, ni el sábado a la noche ni el domingo a la mañana, porque yo, Mirta Legrand, vida y muerte. Esos días de ahora déjense de normal, estoy totalmente ocupado. Ellos van a comer con Mirta Legrand, y no será casual. Me refiero a la gente de INECO, a quienes sacamos el sombrero por su trabajo y por su desafío. Y pensamos que tenía que ser alguien de INECO, y que tenía que ser un neurólogo que pidiera plantearnos esta metamorfosis entre la práctica cotidiana de cada uno de ustedes y la posibilidad de explicarlo técnicamente. Por eso Claudio, que no voy a decir el apellido para que no me critique, lo dirá él después, está invitado acá. Whitewood, jefe de departamento de neurología infantil de INECO. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras y muchas gracias a todos ustedes por venir. Gracias a las personalidades especiales que vinieron a escuchar. Vengo de la pediatría, soy de la residencia en el Hospital de Niños de Buenos Aires, Ricardo Gutiérrez, y después viví varios años haciendo neurología infantil en Canadá. Se me ocurrió un poco charlar de cómo el cerebro se desarrolla, como para que podamos entender, y que cada uno de los que están acá, desde el rol de padres y desde el rol de docentes, desde el rol de terapéutico, o inclusive desde un rol más institucional, uno tiene que tener en claro que lo que nosotros trabajamos, uno como neurólogo infantil, trabaja con un producto que está absolutamente no terminado. Es decir, no hay una cosa más inmadura que el cerebro cuando nace. Es decir, porque otros órganos
pueden cambiar el tamaño, pueden cambiar la composición, pero realmente lo que voy a tratar de transmitirles hoy es la importancia que tiene en lo que el cerebro recibe, sobre todo en los primeros años de su vida, ¿sí? Entonces, simplemente para que reflexionemos, el cerebro cuando nace pierde mucha población de neuronas, ¿sí? Es decir, la mitad de nuestro pool neuronal se pierde en el momento del nacimiento, y sin embargo nuestra cabeza, seguida, digamos, con el peso y la talla que hacen, digamos, todos los pediatras en los controles de salud los primeros meses, el perímetro cefálico, que es lo que los neuropediatras seguimos mucho más también, crece y de una manera muy importante durante los primeros 6 meses, casi 2 centímetros por mes, 1 centímetro por mes, los siguientes 6 meses hasta el año. Crece porque se está desarrollando. Y no crece porque aumenta el número de neuronas. Aumenta porque se aumenta la cantidad de intercomunicación que se produce entre las neuronas. Entonces, y para que se produzca esa intercomunicación y crezca, sobre todo crezca esa intercomunicación que llamamos sinapsis y que llamamos interconexiones, conectividad, pero en realidad son conexiones entre neuronas que aumentan y hacen que un árbol tenga muchas ramas o pocas ramas, como un árbol dendrítico de una neurona, y eso depende de lo que recibe. Es decir, tiene la capacidad, nuestro cerebro, cuando hablamos de neuroplasticidad, pero en práctica, tiene la capacidad de poder ensancharse según la cantidad de autos que pasen. Entonces, si no pasan estímulos, si no pasan autos, las calles se hacen angostas. Si pasan muchos autos, se hacen anchas. Si la principal está cortada y queda con algún problema, la conectora, la accesoria, puede hacerse tan grande y tan ancha como la principal. ¿Y de qué depende? De lo que recibe de afuera. Entonces, cuando uno tiene una materia prima, un cerebro que está de fábrica, sin ningún problema, requiere de afuera. Cuando uno tiene un cerebro que ha sufrido o que ha tenido alguna injuria de algún tipo, tóxica, infectológica, vascular, oncológica, se generan nuevos caminos, y los nuevos caminos dependen 100% de la afuera. Entonces, para las teorías de que todo lo que es desarrollo es de la afuera, es incorrecto. Y tampoco es que es todo el adentro. Depende de las dos. Pero no podemos volcar todo el terreno a que depende del entorno, ni todo el terreno que depende de la genética. Entonces, el entorno, que son ustedes, toman y ensanchan avenidas. Generan que el cerebro nuestro, que funciona en red, pueda tener interconexiones más grandes. Y un árbol sea más primaveral que de otoño. ¿Sí? Ahora, si nosotros pensamos inicialmente en el desarrollo del cerebro, todo pasa, ¿cómo se ve de ahí de atrás? ¿Se ve? Todo pasa, digamos, en esto que hemos denominado cerebro. Por ahí hay muchas calles, hay muchas circunvoluciones y muchas fisuras, muchos recovecos, que lo único que hacen es que en un espacio finito puedan existir mayor espacio para que sus neuronas y sus interconexiones puedan estar alojadas. Si fuera sin circunvoluciones y sin fisuras, no entraría tanto como se necesita, y tampoco permitiría crecer. Entonces, el concepto de que esto crece porque nuestro perímetro cefálico crece, porque nuestro cerebro empuja. Y nuestro cerebro empuja no por el número, sino por la calidad de las interconexiones. Porque tengamos en cuenta que la neurona no es igual que la célula de la piel que se corta, se pierde y vuelve una nueva. Cicatriza, el glóbulo blanco, el glóbulo rojo, que cada 120 días tenemos uno nuevo. Neurona que se pierde no se regenera. Entonces lo que se regeneran son los caminos accesorios, son esas neuronas que están ahí stand-by. Y eso es el principal concepto de neuroplasticidad que uno tiene que tener. Que cuanto más chico es verdad que es más neuroplástico, porque está menos circunscrito a una función, un territorio dado. Pero las neuronas cuando nacen son todas iguales. Y las neuronas migran y van tomando función en base a dónde están ubicadas. Y dónde están ubicadas es el recorrido de información que va a pasar. Pero todo depende de varias zonas, no es una neurona tiene una función. Siempre, digamos, hay dichos coloquiales que son incorrectos, por ejemplo, que nosotros cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Sí? Si eso fuera real, digamos, el cerebro no consumiría la energía que consume en relación a su tamaño y a su volumen en relación a otros órganos del cuerpo.
De hecho, cualquiera que realiza cualquier tarea intelectual sentado puede sentir el mismo agotamiento que alguien que corrió 10 kilómetros, ¿sí? En cuanto al agotamiento. Pero las neuronas se van generando con sobreproducción, es decir, así como en un momento del intraútero, cuando un bebé de término nace, ¿no? Siempre hablando del bebé de término, porque hoy también hay algunos temas neurológicos relacionados a la sobrevida de chicos que o nacen muy temprano, de muy bajo peso, que antes no sobrevivían, y la sobrevida muchas veces conlleva con alguna terapia. Entonces, un bebé de término que nace, la población neuronal se va perdiendo por una cuestión de un programa preestablecido. Es decir, existe un programa preestablecido, sí, eran como las hojas secas, que en realidad la hoja seca es como, bueno, se perdió uso, la neurona, muchas se pierden antes de haberse usado por un programa, digamos, genético preestablecido. Los nervios no nacen cubiertos de mielina, no nacen cubiertos del plástico que le da mayor velocidad a la conducción. Se va mielinizando de los ojos a los pies, ¿sí? Tiene todo un programa también en cómo un bebé va desarrollando a la misma velocidad casi que va mielinizando. La mielinización aumenta la velocidad, aumenta la complejidad y aumenta la interconexión nerviosa. El árbol dendrítico, que son los cables que unen una neurona con otra, que en realidad no se tocan, ahora vamos a ver un videito ilustrativo, eso es lo que hace que la interconexión se dé, porque aumenta la mielinización y porque aumenta el árbol sináptico. Y sin embargo, todo en este proceso de crecimiento también tiene que haber alguien que recorte para que no haya sobreproducción. La maduración que un bebé tiene desde que nace hasta los primeros años, también tiene todo un programa de los ojos a los pies, ¿sí? Pero, ¿qué nos diferencia a nosotros humanos con otras especies animales? ¿Qué es lo que nos diferencia? Hablando cerebralmente, ¿no? Empiezan por los pies. ¿Cómo? Empiezan por los pies. Empieza por los pies. Pero, dentro de nuestro cerebro, ¿qué es lo que nos diferencia? Razonar. La postura también, pero la razón, el habla. Y uno de los títulos de la charla, la conciencia social. ¿Qué es la conciencia social? Es lo que nos da conciencia, que tiene que ver con el habla, pero no necesariamente, porque los bebés hablan mucho tiempo antes de que emiten la primera palabra. Si el bebé habla desde que nace, ¿con qué? Con los ojos, con el llanto, con el gesto, con la mirada. Si viene una mamá que tiene un hijo que nació ayer, todos los llantos son iguales, después dejan de ser todos los llantos iguales, son específicos. Quiere que le cambie el pañal, tiene hambre. Para alguien de afuera son todos iguales, y los llantos no son todos iguales, y son formas de comunicarse. Pero la más importante de los primeros meses, ¿cuál es? La visual. Y vos te estás comunicando no verbalmente. Y es algo que nos sigue por el resto de nuestra vida, inclusive, digamos, cuando uno se comunica agregando gestos, esta mano que se mueve, sin que la piense, pero que, digamos, que son todos gestos que realzan o no lo que uno está diciendo. Nuestra corteza frontal y prefrontal es lo que nos da conciencia y es lo que más nos diferencia de otras especies animales como digamos el chimpancé, y cuanto uno va más filogenéticamente para abajo, más pequeña es la relación del área cortical frontal. Es decir, la forma en la que pueden regular una presión arterial, la frecuencia cardíaca, la señal que dice que hace calor o que hace frío, o el hecho de que tengamos una señal que nos haga respirar, no difiere mucho de otras especies animales. Y tampoco lo que uno denomina instinto. Es decir, hay cosas instintivas o respuestas instintivas, que a veces lo confunden con el impulsivo, pero que tiene que ver con el instinto y ciertas respuestas automáticas que no las pensamos, que están solas, que podemos compartir con otros animales. Pero lo que nos diferencia a la especie humana de cualquier otra especie filogenéticamente más inferior es nuestra corteza frontal, es la conciencia social. Cuando uno está parado, uno tiene que tener tensión e información en los músculos que me mantienen parado y no hacen que yo me caiga, ¿sí? Entonces, yo para caminar también tengo un momento, digamos, de donde estoy parado, que para mantener el equilibrio no solo necesito los ojos, la sensación profunda de mis pies que sienten dónde estoy parado y la parte vestibular, sino que necesito una información que me le dé un poco de tono a los músculos antigravitatorios que mantienen a uno parado, pero sobre todo a la musculatura antigravitatoria, que nos puede permitir después caminar y correr. Si ese equilibrio, digamos, no está armonizado,
digamos, a lo mejor no me puedo parar, o a lo mejor después no me puedo mover porque me quedo demasiado, digamos, duro. Y de vuelta, ahí tiene que haber un equilibrio. Así que es como el equilibrio, la armonía y la directiva unificada tiene que ver un poco con la dirección de orquesta. Pero el concepto es, hay muchas cosas tocando y tienen que tocar con cierta armonía. Pueden haber zonas que estén bien, puede haber instrumentos que estén muy bien afinados, pero si no funcionan en armonía, que en términos digamos más de neurociencia serían, si no es una red que está, digamos, unificada en la dirección de la información y en cómo recibe información, porque es como siempre uno lo tiene que pensar, si es eléctricamente lo piensa como con núcleos de relevo donde una información eléctrica llega a un punto, después transmite a otro, y en el medio de esos puntos de relevo se une la electricidad con la química, que son los neurotransmisores. Y esa es la base de la comunicación neuronal. Muchas veces uno tiene una familia que a lo mejor viene a un estudio o a una consulta por un problema en el desarrollo, un trastorno digamos, de conducta o escolar, y termina a lo mejor recibiendo algún estudio, o trae un estudio previo, o se pide algún estudio. Entonces uno tiene, se hizo un electro, se hizo una tomografía, dio todo normal. Pero tanto el motivo de consulta como alguno de los aspectos de funcionamiento es lo que a lo mejor uno tiene que pensar y trabajar. Tiene que ver un poco con la clínica, tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Con la vida cotidiana, escolar, familiar y social. Y a veces se confunde los estudios dieron bien cuando no tiene nada, cuando neurológicamente está todo bien, cuando hay algo de funcionamiento, y no hablamos si la capacidad está bien o no, sino que el funcionamiento o cómo se despliega ese funcionamiento en lo cotidiano no está bien y es donde uno tiene que trabajar, por más que los estudios X dieron bien. Yo tengo la región donde está la flecha, que es la corteza occipital primaria, donde yo recibo información de la vista. En la década del 70 y el 80, con los primeros advenimientos, por ejemplo, neonatales, en terapia neonatal intensiva, a los chicos se les cerraban los ojos para que no lesionar la córnea, ¿no? Es decir, un ojo abierto que no parpadea, el parpadeo humedece y evita que se genere una sequedad y úlcera de córnea. Entonces, se les cerraban los ojos para que los ojos no estén abiertos en pacientes que a lo mejor estaban con respirador y demás. Ahora, lo que se vio es que si la corteza occipital no recibe información visual, por más que ese área donde estaba la flecha 17-18 nació normal, si no recibe estímulo de la vista, no se desarrolla. Entonces, de vuelta al ejemplo del músculo. El ejemplo del músculo sería, yo tengo un músculo que está normal. Me operé de algo de adentro de la rodilla, de un ligamento cruzado, tuve la pierna en reposo durante 15-20 días, como te ocurrió, te sacan la férula y tenés otra pierna. La que se movió estaba como antes, o a lo mejor menos porque hiciste menos. Pero la otra se achicó. ¿Cómo? Estaba normal. Porque el problema no lo tenías en el músculo, lo tenías adentro de la articulación. Entonces, el no uso hace que se achique. Mismo concepto para el cerebro. Fíjense que importa cómo viene y importa mucho más lo que uno hace en algún punto del desarrollo. Ustedes saben que todos los bebés que nacen se deberían ir de neonatología, se deberían ir de alta con dos evaluaciones. La auditiva, ¿sí? Con una autorización acústica que diga cualitativamente blanco, negro, escucha, no. Y si hay algo que no está bien de uno de los dos lados, en un periodo de 15 a 30 días hay que repetirlo. ¿Y por qué es importante eso? Es tan importante y uno se fue dando cuenta, porque digamos, las políticas sanitarias y políticas hacen de que uno tome una medida como esta. ¿Por qué? Porque el no recibir estímulo auditivo genera que no se desarrolle áreas del habla. Entonces nadie que no escucha bien va a hablar bien, ¿sí? Lo cual no implica que todo aquel que habla mal escucha mal, pero es lo primero que tenés que descartar. Ahora, tener detectado durante los primeros meses una hipoacusia neurosensorial por un problema del nervio es muy importante, porque hacer una detección de hipoacusia a los 4 años requiere mucho tiempo de recibir estímulos. Si estamos diciendo que el músculo crece y no crece si no se estimula y si no se mueve el músculo baja el tamaño, y bueno, el área que uno tiene que desarrollar es muy importante. Entonces, detectar hipoacusia tempranamente es un generador de poder hacer un equipamiento para que ese cerebro reciba en áreas del lenguaje la información auditiva.
Y lo mismo con lo visual. Todo bebé que a lo mejor estuvo mucho tiempo internado con un síndrome y demás, que puede tener riesgo de tener un problema de retina o de retinopatía, también es evaluado. No todo bebé es evaluado visualmente cuando se va de alta. ¿Por qué? Porque lo más importante del control de los primeros 3 meses es la alerta visual. Es decir, si un bebé no te sigue, no te mira bien, en los primeros meses es tan importante como si no camina a los 2 años. Nosotros tenemos mucho de la observación, la vitalidad que tiene un bebé, o la reactividad que tiene el bebé, o la conexión y comunicación que tiene con el entorno. No es un mito que los bebés reconocen la voz de la mamá entre muchas voces de una habitación, que reconocen el olor y que lo asocian, pero lo más importante es cómo la miran, en lo que es el desarrollo de los primeros meses. El habla es un ejemplo excelente de esperar, digamos, inadecuadamente. Ya lo va a hacer, mucho más que para cualquier otra pauta, porque si uno pone sobre el tapete la preocupación de los padres, en el 95% tiene razón. Es poco probable que una madre esté preocupada por el desarrollo de su hijo y el desarrollo esté bien. Si te preocupa algo, tenés que, digamos, uno tiene, el pediatra no habla del neurólogo, el neurólogo ya vino, pero el pediatra, si hay una cosa que le preocupa a los padres y los padres lo plantean, uno tiene que darle curso en general porque tiene que o tranquilizar, que realmente no, tenés el 5%, o tenés que actuar. El actuar hace que tu músculo vaya a crecer a otra velocidad. Entonces, decir, bueno, no habla, vamos a ver de vuelta lo auditivo, vamos a hacerle una evaluación, vamos a ver qué pasa, porque el habla, cuando te decís no me importa en la salita de 2, en la salita de 3, en lo que sigue te va a impactar y mucho. Pero es más frecuente el habla que un chico de 1 año y medio que no camina, que los papás no estén preocupados. ¿Por qué? Porque de 1 año y medio va a la plaza, que uno camina y el de al lado te dice te preocupas. Muchas veces la consulta neuropediátrica, que el pediatra hace la derivación, el mismo pediatra le da una connotación de seriedad que no se la quiere transmitir como tanta preocupación a los papás, como que ir al neurólogo es grave en alguna zona de la cabeza de algún pediatra, pero no del pediatra, porque para el pediatra probablemente no lo sea, pero proyectando de que para la mamá sea terrible tener que ir al neurólogo como una instancia de gravedad. Y es todo lo contrario. Porque generalmente después de la consulta, por lo menos sabes dónde estás parado. O estás donde te tenés que ocupar de algo, o estás en donde no te tenés que preocupar de algo. Y acá vemos una imagen de un cerebro funcional, por ejemplo, cuando presta atención a cuestiones espaciales o cuando está resolviendo una tarea específica. Y lo que ustedes ven ahí en amarillo, en rojo, son áreas que se activan, ¿sí? Es decir, si yo le saco una resonancia convencional no veo nada, veo una resonancia convencional. Cuando yo veo una resonancia funcional veo áreas de una zona, una región específica del cerebro que se activó ante un determinado comando, ¿sí? Entonces eso te permite ver. Y eso a lo mejor te permite ver cómo se activa, un área cerebral en una tomografía por emisión de positores en un chico leyendo, y cómo eso en un chico con dislexia, que es un trastorno de lectura, no se activa. Y después del estímulo, cuando trabajé para desarrollar un área específica, en vez de desarrollarse en el área que normalmente se desarrollaría en el área izquierda, lo hace el contralateral en el derecho, y el área izquierda no está como con el desarrollo, que es tal vez un trastorno de lo que vino, que vino de origen, de fábrica, a lo mejor no con el desarrollo normal en esa región, y se activa el contralateral. Igual que si hubiera habido un problema más estructural grande, pero que algo como que microscópico a lo mejor había en esa región involucrada, ¿sí? Y hago esta mención en un trastorno de aprendizaje porque es frecuente. Y hoy también hay una ley provincial de dislexia en relación a chicos que tienen grandes problemas de aprendizaje con poco afectación intelectual, porque una dislexia no bien abordada genera grandes problemas de aprendizaje. Y sin embargo, con un abordaje y una mirada específica en el aula, genera grandes cambios. La evolución de nuestra corteza frontal no termina de desarrollarse hasta los 20 y tantos. Algunos dicen casi llegando casi a los 30, 28. Entonces, no es cuantificable, es decir, uno no puede medir funciones ejecutivas antes de los 8 años. Pero a partir de esa edad, uno tiene crecimientos con una inclinación muy importante en el desarrollo de las funciones ejecutivas y del desarrollo y la minimización de la región frontal. Papás que tienen muchos chicos dicen,
Primero que ninguno es igual, ni que tengas dos mellizos que sean idénticos, gemelos, son iguales de temperamento, porque somos todos singulares. Pero en esto hay muchas diferencias, desde muy chiquitos, de chicos que ustedes habrán visto, personal, amigos, de colegio, estudiantes, digamos, de chicos que regulan bien y chicos que no. ¿Qué es regular? Toman el pecho, duermen, ensucian pañales, toman el pecho, duermen, ¿no? Hacen un ciclo. Hay otros que cada vez estas cositas no las hacen bien. No toman bien, cambian biberones, cambian tetinas, toman el pecho, lo dejan, no regulan bien ni siquiera, digamos, no tienen un problema de dilución ni de succión, pero es como que no regulan, lloran, no duermen bien, ¿no? Eso es como un trastorno de regulación. Ninguno regula bien de entrada, todos tienen que pasar por un periodo donde van regulando. La tranquilidad que uno le impone, la tranquilidad que la mamá le pone, que el papá le pone, le juega un rol importante, pero el rol principal, el diamante principal es lo que traen, sobre todo en temperamento, porque la mamá te va a decir, este pateaba más que el otro, son mellizos pero este pateaba más, y ya después lo tenés afuera y ahí sí. Y después, no es lo mismo, digamos, el chico dice, no, los primeros 6 meses durmió genial, después ya no duerme, o el que necesita un estímulo sensorial muy importante, están con el cochecito, que los amarrean o van a pasear en auto. Ahora, cuando uno tiene un chico que no regula tan fácilmente, que tiene un temperamento más difícil, que llora todo el tiempo, que mientras está tomando va lloriqueando, que duerme 20 minutos y se levanta, llora, no duerme seguido la noche, bueno, los primeros días puede decir que lindo el bebé, y después uno diciendo, seré buena mamá, no, si ese es tu primer hijo y tenés uno que, digamos, que vino con el temperamento complicado, digamos, hay cosas de regulación. Retrospectivamente, si vos tenés algunos trastornos del desarrollo, muchos pudieron haber tenido algún trastorno de regulación. Muchos que tienen problemas de regulación inicial no tienen ningún problema, pero retrospectivamente durmieron mal, necesitaron un estímulo más intenso para poder hacer ciertas cosas, no se separaron bien en el jardín, no se adaptaron bien, no terminaron socializando, o les costó un poco más y después se arrancaron. O sea, hay muchos chicos que requieren una entrada en calor mucho mayor que otros. Igual que alguien que requiere más entrada en calor, hay chicos que necesitan más entrada en calor, necesitan más tiempo para llegar a lo mismo. Y ahí ya es una mirada también que tiene que ver con cómo los diferentes espacios a donde los chicos acuden les permiten poder tener tiempos diferentes y incorporar lo mismo en un tiempo diferente. Y eso también es una mirada inclusiva. Entonces, fíjense, en algunos experimentos que se hicieron con animales, si uno tiene un roedor que para ir a buscar su alimento tiene que solamente recorrer un paso, literal, un paso y encuentra la comida, versus uno que tiene que hacer los circulitos, laberintos y demás para llegar a la comida, el desarrollo cerebral es diferente. Fíjense, donde dice E, que es enriquecido, versus el que es simple, el grosor del axón y el grosor de las dendritas y la cantidad de dendritas es diferente del que tiene que hacer un paso para el alimento, del que tiene que recorrer un camino que genera un desarrollo. Entonces, los dos nacieron iguales, pero el desarrollo que el entorno le puso generó un adentro diferente. Entonces, el afuera genera cambios en el adentro. Las cortezas que tenemos en nuestros cerebros son plausibles de ser modificadas en base al estímulo que reciben. El caso HM en Connecticut era Milner, en 1956, era una persona que tuvo tenía una epilepsia con muchas convulsiones y no respondían a las medicaciones que en ese momento había, que no eran muchas, y como las convulsiones venían de un área, deciden hacer una cirugía, entonces le sacan los dos hipocampos, y dejó de tener convulsiones, y dejó de tener memoria. Es decir, no adquiría cosas nuevas de memoria, se acordaba de algunas cosas que estaban depositadas en alguna de otra región, pero digamos, fue un caso emblemático porque de la epilepsia no tuvo más crisis y no tuvo más memoria, ¿no? Es decir, como el área cortical está bien, importa, pero digamos, si tenés un problema de un lado, el otro puede compensar. Ahora, sacar los dos lados porque las convulsiones venían de los dos lados, las convulsiones desaparecieron, ¿sí? La memoria también. Si yo tengo una acción en donde agarro el micrófono, se genera, digamos, una actividad en un área cerebral motora que agarra el micrófono. Si yo voy a agarrar una manzana para comer, agarro la manzana y como, se activan áreas cerebrales también que tienen que ver con, digamos, la recompensa o lo que significaría, digamos, si me gusta lo que estoy comiendo. Entonces él vio que cuando
cuando alguien veía hacer esa acción e inclusive no la hacía uno, generaba también el hecho de generar actividad en regiones cerebrales, ¿sí? Es decir, una tenía que ver con la acción y la sensación de recompensa X, y otra era ver lo mismo y generaba, digamos, la activación como si estuviera haciendo esa acción. ¿Sí? Entonces puso las neuronas en espejo disparan tanto cuando los monos realizan una acción o cuando ven al investigador realizar la misma. Recién nacidos de 12 a 21 días, ¿sí? Y la imitación. Lo importante de la imitación, más allá de lo gracioso o lo interesante, es que cuando se está imitando una acción también, digamos, se está generando algo como si yo lo estuviera haciendo, pero se va desarrollando. Pero la capacidad para imitar está. Aprendían de 3 maneras distintas chino. Uno era a través de un cuento que le leían, una persona china le leía, otra era con la tele, esa misma persona pero a través de la tele, y otra era con auriculares. Y lo que se vio es que el aprendizaje cara a cara es el que deja, digamos, era el que generaba mejor aprendizaje que escuchar a alguien solamente y el de ver y escuchar a alguien en la tele. Cuando uno tiene cualquier afectación, digamos, del lenguaje verbal, lo visual pesa mucho. Pero en las primeras etapas, lo visual pesa siempre mucho. Porque un chico que, digamos, que habla bien y demás, le podés poner un video sin sonido y lo va a ver. El sonido de ese video sin la película no lo va a ver. Pero muchas veces el hecho de generar un refuerzo visual no implica que alguien vaya a recibir un lenguaje de señas por reforzar visualmente. Una cosa es lo que entra visualmente y otra es lo que ingresa auditivamente. Se asocian puntos después. Entonces es muy importante muchas veces el refuerzo visual porque está entrando por una vía diferente que la otra y tiene una capacidad de asociarse con lo auditivo mucho más fuerte. Es decir, que uno a veces en el refuerzo, sin darse cuenta, lo hace, pero muchas veces es importante hacerlo porque genera un estímulo mucho más robusto. Yo tenía un resumen de lo que es el desarrollo nuestro de los ojos a los pies. ¿Sí? Primero tenemos alerta y conducta visual. Recién, digamos, después, hacia el segundo y el tercer mes, más allá de que ya tenemos la sonrisa social, podemos sostener la cabeza. De sostener la cabeza empezamos a encontrar nuestras manos, que ya no son herramientas involuntarias que tienen reflejos para cerrarse cuando le ponen algo adentro, como cuando un bebé recién nace, que uno le pone el dedo, cierran y es un reflejo, que los reflejos van desapareciendo para que empiece a aparecer la conducta voluntaria. Entonces, a partir de los 3, 4 meses ya el bebé, de estar hacia el costado, con la cabeza hacia el costado todo el tiempo, pasa a estar en la línea media, encuentra el techo, antes era la pared. ¿Sí? Encuentra el techo, pero en el techo que están las manos. Empieza a encontrar las manos como propias, se encuentran en lo que se llama la línea media hacia los 3 meses. Todo este programa viene con un programa preestablecido que va, digamos, era lo que hablamos, que tiene que ver con cómo la minimización progresa, la exploración visual, el movimiento, los miembros superiores son reconocidos, alcanza objetos, los manotea, se lleva toda la boca, empieza a poder ponerse en posición de quedarse sentado, pero antes de quedarse sentado va a apoyar las manos sobre el piso, sobre una cama, sobre una mesa, sobre un área fija como para poder quedarse, antes de poder quedarse erguido sentado. Cuando empieza el año, empieza a poder llevar a cabo la curiosidad innata que tienen los chicos en transformarse en exploración y ser pequeños exploradores o deambuladores o toddlers, es aprender a inspeccionar y después se transforma en inspeccionar para aprender. Hace poco vino una persona que trabaja en la juguetería, hizo una consultora de Lego. Lego hoy es la principal juguetera del mundo. Nos reunió médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, y nos dio una charla de cómo podía intervenir el juego en cosas. Pero lo más importante que nos mostró nos dio 3 ladrillos a algunos y a otros les dio una hoja o un papel. Entonces él mostró una vista y dijo, bueno, ahora tienen con estos mismos 3 ladrillos que hacer otra vista. La verdad es que a mí me tocó el papel. A lo que nos tocó el papel, hacer la vista era muy difícil. El que tenía los ladrillos en la mano y lo podía hacer,
sea muy diferente. Sin embargo, no, uno era dibujarlo, otro era hacerlo con la mano. Entonces uno aprende haciendo, claramente. Es decir, uno con la teoría, digamos, con la teoría sola no alcanza. Es decir, a lo mejor sí puedo ver un poco más y en la experiencia uno va incorporando, pero uno aprende haciendo. Y en la práctica cotidiana o en la tarea que cada uno tiene, también uno aprende viendo, digamos, y no solo de los libros y las relaciones y la realidad per se no te la da ningún libro. Es decir, es una experiencia que uno aprende haciendo. Pero lo cierto es que los bebés tienen mucha curiosidad y encima cuando tienen el andamiaje para poder salir a buscar lo que quieren, no los para nadie. También es importante que el lenguaje verbal ya tienen un poco de ruiditos, tienen un gorgojeo y tienen vocalizaciones hasta el 6º mes. Es importante si a los 6 meses tienen vocalizaciones, es importante si a los 9 meses se dan vuelta cuando se los llama con el nombre, y es importante si empiezan a tener palabras sueltas entre el año y el año y medio. ¿Sí? A los 2 años ya tienen más palabras, frases, quiero agua, dame más, para ir complejizándolo. Lo que tiene el lenguaje es que es exponencial, ¿no? De repente un chico no habla, 5 palabras, 25, 500, es decir, de repente en un abrir y cerrar de ojos el crecimiento no suele ser lineal, sino que de repente hace un gran crecimiento exponencial. Es como si iría, en vez de avanzar lineal, avanza al cuadrado, ¿no? El lenguaje. Y no es que uno tenga que contar las palabras, pero es cómo lo usan. Y es importante cómo cuentan, cómo avanzan con las palabras y cómo las van construyendo en el lenguaje semántico y cómo le dan sentido desde la parte pragmática, ¿no? Cómo le dan sentido al lenguaje, porque después están otros chicos que hablan mucho y no se comunican. Así como cuando vos no hablás es importante comunicarte no verbalmente, muchas veces vos podés hablar y no comunicarte. Es decir, o no respondés lo que te preguntan, o vos seguís hablando cuasi solo, o cuando hablás no te comunicás. A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos. No respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele
o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. El autismo, el año pasado cumplía 70 años desde que en 1943 Kanner hizo la primera descripción de 11 chicos con autismo. Y el año pasado salió en septiembre del año pasado salió una editorial en el New England Journal of Medicine que decía redibujando o trazando las nuevas fronteras del autismo, ¿no? De 1943 a 2003, 70 años, y en mayo del 2013 se terminó, digamos, de escribir el DSM-5, que también redefine lo que son los trastornos del espectro autista como tales, en relación a lo que estaba escrito en el DSM-4. Lo que Kanner describió de lo que eran los chicos con autismo, a lo que son los chicos dentro del espectro, y cuando uno habla del espectro, justamente lo que puede permitir es tener muchos tipos de grados y colores entre el blanco y el negro. Entonces, si bien el autismo inicialmente fue una patología que se tomaba como un problema exclusivamente vincular de la mamá con los chicos. Entonces, inclusive fueron llamadas madres heladeras o las incubator mothers, fueron denominadas como que todo el problema era un problema vincular entre una madre y un hijo que generaban un chico con autismo. Paulatinamente fue cambiando, incluso se llegó a llamar psicopatía autística y demás, pero la verdad es que en el DSM-3 entra como autismo, en el DSM-4 lo ubica como un trastorno generalizado del desarrollo, y esto incluye el autismo, incluye el RED, el Asperger, el síndrome desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que en inglés es Pervasive Developmental Disorder o PTD. Y eso termina, digamos, de desarmarse, por lo menos en lo que es la forma de clasificarlo en el DSM-5 con trastornos del espectro autista, y salen todos los nombres. El RED igual tiene una causa genética que es una mutación en el MEC2, entonces entra en otro capítulo porque tiene una evolución diferente, tiene una causa genética específica, entonces ya es como entra en otro diagnóstico. Pero en el DSM-4 y la corrección en el 94 amplió la cantidad de chicos que entraron dentro del espectro autista. Porque antes a lo mejor tenían otras patologías psiquiátricas o no eran denominadas dentro del espectro, y hoy el espectro, digamos que a lo mejor viene de una estadística de ser 1 en 10.000
tener casos de 1 en 5.000 a ir bajando 1 en 100, o que esté en 1 en 88. Y les cuento que ayer, digamos, se estaba discutiendo la ley argentina de trastornos del espectro autista en el Congreso. Así que eso, desde el punto de vista, digamos, del peso político y de salud, es muy importante que se esté discutiendo, digamos, en ámbitos que puedan darle un marco de mayor contención a las familias, y sobre todo a la entidad, digamos, problemática, que claramente, digamos, tuvo un aumento en la incidencia muy importante en el último tiempo. La clasificación le dio un poco de aumento. El mayor conocimiento de los profesionales también le dio un mayor conocimiento y un mayor diagnóstico. Y, digamos, no solo de profesionales, sino de personas que tienen más pautas de alarma para pensarlo. Nadie diagnostica lo que no conoce. Entonces uno no, digamos, si hay algo que existe y yo no lo conozco, no lo voy a conocer ni lo voy a diagnosticar. Entonces hoy se conoce un poco más, se sabe un poco más, se habla un poco más, y personas de salud, educación, jardines maternales, guarderías, tienen un poquito más de conocimiento al respecto. O por lo menos hay cosas que llaman la atención y hay más difusión desde los medios también en relación a esta problemática. Y a veces la difusión en un medio, o el 2 de abril, que es el Día, digamos, Internacional de la Conciencia del Autismo, hacen que a lo mejor un par de notas disparen en alguien la sospecha digamos, de una persona que conoce, que trabaja o que trata. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. ¿Qué opinas del tratamiento nutricional del autismo? Tratamiento nutricional del autismo. Hay, digamos, varios abordajes biomédicos que tratan, digamos, la nutrición. Igual la pregunta está dirigida a que hay muchas niñas que a lo mejor trabajan con la dieta libre de gluten y caseína y demás, que no está probado científicamente, pero hay más experiencia, digamos, de ciertos grupos que la usan con ciertos resultados, y es dentro de los tratamientos un tratamiento que alguien lo puede probar. Yo lo que tengo entendido, que los tratamientos que están instalados siempre después de los 10 años. Entonces, si yo instalo un tratamiento de un pecado después de los 10 años, voy a tener poca mejoría también, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si yo lo instalo ni bien descubro, por ejemplo, la falta de contacto visual? No hay estudios que hagan la comparativo, digamos, de una restricción alimentaria X o de un cambio nutricional en un chico y compararlo con otro. Lo que hay es grupos que a lo mejor lo hacen tempranamente, no a los 10, sino, digamos, cuando se hace el diagnóstico, con resultados de lo anecdótico que son buenos. Pero sin embargo, el problema es, a lo mejor tuvimos un grupo de padres que vinieron del mismo lugar de Estados Unidos que les hacía, ¿no?, la dieta. No, sí, caseína y gluten, como el celíaco. El celíaco más la caseína. Exacto. Entonces, como si fuera alérgico a la proteína de la leche, de vaca y celíaco. Entonces se hace restricción de ese tipo. Entonces, digamos, ahora digo dos problemas en relación a esto. Entonces, tuvimos justo un grupo que debían ser entre 5 y 6 familias que tenían chicos que venían desde temprana edad con esto. Pero no venían solo con esto, venían con esto más, pero también lo contigo conductual, fono. Entonces venían con varias cosas. Entonces, ¿qué fue lo que mejoró? Si no haces nada, hay cosas que van a mejorar. Y otras que no, que van a estar peor si uno no hace nada. Esta es la diferencia entre el que no habla ya va a hablar y probablemente hable a los 10, por poner un ejemplo tardío, versus alguien que si no hace nada se te va de la curva. Es decir, porque la comunicación que tienen los chicos dentro del espectro no es que están haciendo tarde algo que otros van a hacer más que ya hicieron. Se arman una curva paralela, es decir, arman un camino de comunicación que está desviado, no es que está demorado en el desarrollo, está desviado. Las conductas que tiene un chico de 3 años con autismo no es que es lo que hace un chico de 2, probablemente ni el de 2 lo hace, porque está en una curva paralela. El chico que uno tiene que tener y decir, bueno, cuáles son las pautas, que el chico no te mira a los ojos, que el chico no responda a su nombre, que tenga conductas estereotipadas, que abre y cierre sin importar si hay alguien que lo está mirando, que prenda y apague la luz, que juegue con las rueditas de los autos, que juegue con el ventilador, tenga poco interés por el rostro, tenga mucho interés por el objeto, por lo que gira, por lo gravitatorio,
por alguna cuestión en los chicos que son un poquito más grandes específica. Antes uno veía más chicos así como con fascinaciones por los dinosaurios, hoy ve fascinación por la Play. O por una cosa específica de la Play, pero fascinación implica de que no quieren hacer otra cosa más que eso. Y a lo mejor antes hablaban de la interacción hace unas semanas, 3 semanas, habíamos hecho una jornada, digamos, en Junín, y la jornada la cerraron 2 chicos de 18 y 19 años dentro del espectro, pero de alto funcionamiento, digamos, 2 chicos con síndrome de Asperger, y cerraron ellos la jornada desde su perspectiva, ¿no? Y yo creo que lo más importante en primera persona, así como hay una Temple Grandin, que es una persona con autismo, escribió varios libros, yo creo que el problema principal que tiene un chico dentro del espectro es no poder ser entendido. Porque a lo mejor cuando está haciendo con un aleteo con la mano, está caminando en puntita de pie y demás, él tiene esa necesidad de hacerlo, por algo lo está haciendo, y el otro tiene probablemente una dificultad en poder entender qué significa lo que está haciendo. Pero el problema principal de los chicos es no ser entendidos con qué es lo que quieren decir. Porque para los padres que comienzan a entender mejor a los chicos, digamos, después de tener un diagnóstico, después de saber cómo lo pueden ayudar, cambia rotundamente la comunicación. Aunque el patrón de comunicación no sea adecuado, el perfil de interacción comunicativa entre ambos cambia sustancialmente, sabiendo qué cambio de frecuencia uno tiene que hacer. Entonces, si a mí me pone nervioso, que a mí me puntas de pie, o que aletee, o que salga, digamos, de alguna manera, yo tengo que ver cómo, de hecho, los principales vínculos que se hicieron con los chicos más severos eran imitando sus propias conductas, ¿no? Los terapeutas franceses que están filmados en películas de los 80, lograban lo que nadie hacía, que era intentar que te mire, no, empezar por ganarte la confianza haciendo lo que él hace. Uno tiene que pensar que más allá de que se conoce más, se diagnostica más y en la forma de la clasificación también aumentó la incidencia, hay otros factores de entorno que no conocemos probablemente. Es un trastorno que tiene origen neurobiológico, que tiene causa genética, pero que hoy no hay ningún estudio de laboratorio, electroencefalográfico, resonancia nuclear magnética, resonancia funcional que haga el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Sí. Cuando existe la dimensionalidad, ¿qué es una variación normal? Porque son distintas cosas. No, eso tiene que ver con niveles de funcionamiento, pero que van de leve a severo. Claro, una variación normal es. ¿Cómo? La mamá contaba que pues, en algún momento llegó a la salita y en la salita le preguntaron qué pasaba, que el nene miraba para adelante todo el tiempo y no hablaba. La mamá no lo había notado, un nene creo de 3 años. La verdad es que había estado esos 3 años viendo televisión porque no tenían forma de cuidarlo y nadie había hablado. Un chico que no había sido hablado, jamás. Entonces, la verdad es que desde la perspectiva más clásica, freudiana, es entendible. Cualquiera puede decir, bueno, este pibe pobrecito, nadie le habló, está mirando la televisión las 24 horas, inclusive había un cajoncito de fruta donde estaba sentado delante del televisor, un lugar anotado para que se quedara. Entonces, cuando a mí me hablaban de los números del presidente de Cruz, decía, bueno, ¿será que es la vida enajenada y loca? Además de lo nutricional, se buscaron factores tóxicos, metales pesados. Hay algunos lugares que mandan el pelo afuera para que le hagan un estudio de la cantidad de plomo, metal pesado y demás que tiene él, el hermano, y otras, digamos, inmunológicas. Pero no tengo, digamos, concreto porque no hay una explicación única. Es un trastorno neurobiológico de causa genética, pero es multifactorial porque no hay una causa, no hay un análisis de sangre que dé un estudio metabólico genético que dé el diagnóstico. ¿Cómo? Laurio. Sí. Perdón, porque como nadie decodifica mi mano, entonces tengo que hablar. Quería hacer 2 comentarios. La influencia de la nutrición es clave. Yo antes mencionaba la mielinización, es decir, para que la mielina se forme, necesito ácidos grasos esenciales. Es decir, que si la desnutrición afecta al desarrollo, claramente. Y se trata siempre de preservar, digamos, el cerebro a punto tal de que uno puede no crecer en peso, no crecer en talla, pero la cabeza sigue creciendo.
o por lo menos es lo último que se ve afectado el crecimiento, porque se manda todo para ahí. Entonces, una desnutrición afecta al desarrollo y uno pierde épocas vitales dentro de las bisagras o de los periodos críticos. La nutrición es clave durante los primeros 3 años en lo que es el desarrollo cerebral. Entonces, nutrición es muy importante. La capacidad que tienen los papás para, digamos, dentro del espectro autista y dentro de otros trastornos del desarrollo, para poder afrontar digamos, el diagnóstico y la intensidad de lo que implica el hijo y lo que uno tiene que hacer por el hijo, no siempre es fácil y no siempre se logra de entrada y se va logrando con el tiempo. Depende mucho de las capacidades que cada persona, papá o mamá, tenga para poder afrontar esa situación. También influye mucho digamos, la capacidad, porque en relación a otra pregunta, muchas mamás dicen: ahora dejo de trabajar y me dedico 100% a él, ¿no? Entonces, muchas veces el hecho de dejar de trabajar no es que va a cambiar digamos, el camino o la evolución natural de un trastorno del espectro. Y muchas veces, trabajando, se pueden seguir haciendo, digamos, cosas y acompañamientos y guías. Cuando un chico mejora, o inclusive antes comentaba un chico que puede salir del diagnóstico del espectro, el chico mejora y la familia tiene que acompañar el cambio. Y generalmente la familia tiene un rol importantísimo en que un chico mejore. No es culpable, digamos, freudianamente hablando, que Freud, digamos, fue un neurólogo que estaría hoy, sería un gran neurocientífico de esta época y con la tecnología actual. Es decir, no es que es, aclaro, digamos, porque a lo mejor la tendencia más o es psicoanálisis o es neurociencia. O sea, Freud fue un pionero de la neurociencia, ¿sí? No es que es una línea o la otra. Pero uno puede pensar, digamos, en esto, digamos, que los chicos requieren mucho del apoyo y del cambio de los papás. Y por otro lado, uno ve esto que menciona Cristina, de que muchas veces es una intensidad en el 1 a 1 con los chicos muy fuerte, que demanda mucho, y uno también puede estar o no preparado para eso. Entonces, el que no está preparado se va preparando porque es lo que, digamos, la vida te presentó, y uno se va preparando. Y hay algunos que no terminan nunca digamos, de cambiar, de flexibilizar y de generar un cambio en torno a una situación distinta. Hay muchos trastornos del desarrollo en donde el chico recibe un tratamiento y los papás tienen que estar acompañados, tienen que estar orientados. Y la orientación que el papá necesite, digamos, muchas veces hoy, ¿qué tenemos? Tenemos muchos papás Google, ¿no? Entonces el papá Google ya viene con toda la información de las cosas y demás, ¿no? Ahí era usted que decía, si usted es una mamá Google, acá no, no, que vienen con las cosas, pero bueno, Google es un gran libro. Y uno entra a veces a páginas que están bien lo que dice, pero no es la página que me corresponde, es decir, es la página equivocada para lo que yo quiero buscar. Pero cuando existe esto, muchas veces uno tiene que orientar y dirigir. Y los padres son pilares centrales en la orientación y orientación de los tratamientos que se hacen, ¿sí? Entonces a veces hay, digo, padres Google, a veces muy teóricos, que saben mucha teoría al respecto de la problemática, de la patología o del diagnóstico, pero en la práctica no. Hacen un clic como diciendo, bueno, estoy a una velocidad que no es la que mi hijo, digamos, acá abajo necesita. Estoy en una vorágine, bueno, sí, después, ¿no? Y no me tomo un minuto para yo mirarlo a los ojos. No me tomo un minuto para estar con él, para jugar, y la creatividad del piso, del suelo, de sentarse a jugar y demás, la tecnología sí hizo que se pierda en alguna medida la capacidad que un papá tiene para jugar con el hijo. Entonces, muchas veces, y coincidiendo con lo que dice Cristina, no es que no saben, o sea, están desbordados, no saben cómo jugar. O sea, una pregunta tan simple, decir, bueno, ¿y cómo jugar? No juego, porque no sé cómo jugar con mi hijo, te contesta. Entonces, a veces, un clic de eso, pasan un par de meses y ya hay una manera diferente en la que el papá aborda al hijo. Y lo está abordando desde que surgió un problema, pero que le sirve para el no problema también, si lo queremos ver de una manera más holística. Respondiendo a lo que decía y comentaba ella, que había habido como una explosión diagnóstica con respecto al espectro, yo lo que creo es que hay mucha más gente que se está atendiendo. Estaba subdiagnosticado. Es decir, que hoy está llegando a los niveles de atención gente que antes no estaba llegando. Y por el otro lado también creo que los sistemas de menores
que han desintegrado grupos familiares carenciados o de riesgo o por condiciones que los asistentes sabremos por qué, ha dejado una cantidad muy importante, sobre todo en provincia de Buenos Aires y tal vez en Capital Federal, de jóvenes entre 20 y 22 años que se encuentran con un diagnóstico de autismo que en realidad empezaron por un diagnóstico de carencia, de indigencia. Y la institucionalidad creo que es también una gran productora de, por lo menos no desarrolla las conductas adecuadas de la comprensión del otro, del espacio del otro. Y lo digo desde el hecho de que creo que debo ser una de las madres más autistas. Nosotros tenemos muchísimos chicos con estos problemas y realmente nos equivocamos bastante en la verdad, ¿no? Con eso creo que es esto. Creo que hoy estamos atendiendo a más gente y cuando más gente atendemos, bueno, con respecto a Cristina, le agradezco enormemente que esté presente. Está en representación de la CONADIS y para PAN que la CONADIS haya mandado un representante hijo de esta casa, que para mí de alto valor. No sé si te parece, podemos empezar con algunas preguntas para ir a comer algo y ir cerrando. Dios, me encantó. Gracias. Yo voy a mostrar dos cositas. Esto, digamos, como un mensaje importante de que la efectividad en la intervención temprana es importante, la detección precoz para un pronóstico que cambia rotundamente. Y contestando antes que hablábamos de la importancia del pediatra, digamos, en la Academia Americana de Pediatría dijeron, bueno, vamos a armar esta sigla de alarma diciendo el autismo es prevalente, hay que escuchar a los papás, porque cuando los papás están preocupados por algo del desarrollo, digamos, hay que preocuparse escuchando a los papás, hay que actuar rápido, hay que referir al especialista e iniciar un abordaje monitoreando la evolución, ¿sí? Diagnóstico temprano, mejor pronóstico. El pediatra tiene un rol fundamental porque es el primer contacto de los papás y es el que debería detectar que hay algo en el desarrollo que no está de la manera que debería. Y estos son diferentes screenings que se hicieron como el chat, el QChat, que son escalas, que son en definitiva preguntas que detectan banderas rojas en algo que uno tenga que tener en cuenta. Y las leemos algunas que son, digamos, en definitiva, que es que el chico no expresa alegría a los 6 meses, no intercambie sonidos o sonrisas, falta de respuesta al nombre a los 10, que el niño no balbucea a los 12, ningún intercambio de gestos como señalar, porque en esto, cuando uno decía no hablar, el no comunicar, digamos, si alguien intenta comunicarse sin la palabra, va a señalar, va a darse a entender, hay veces que te va a llevar de la mano, va a traerte, va a convocarte, porque también es importante eso, ¿no? Convocar al otro para. Es decir, te podría convocar para ver la tele, te podría convocar para el jueguito, te voy a mostrar lo que pasó, mirá, pasó un bote. Es decir, convocar al otro también es importante, porque es una forma de, digamos, de interactuar desde la parte social. Y aclarando una cosa también importante que me hizo acordar, hay chicos que habían recibido de privación, digamos, emocional y social, con pérdida de los padres temprano por guerras, que muestran conductas dentro, ¿no? Es decir, hay privaciones severas que van a mostrar dentro del desarrollo, digamos, alterado, conductas con códigos sociales inadecuados, no estar en contacto con otras personas en forma temprana también. Y les quiero mostrar, tal vez este chico, digamos, que estaba acá con el papá Upa y estaba con los stickers, ¿no? Estábamos en Favaloro, estaba con los stickers. Yo lo llamo igual, no me escucha, no responde, pero la mamá también lo llama y tampoco responde, ¿eh? Porque a veces no le responden a vos, quién sos, pero la mamá sí. Lo estaba ahí llamando Mateo, ¿no? Mateo. Fíjense lo que pasó en otra consulta, que vino la hermana de 5 meses. Fíjense la hermana cómo lo pincha. 5 meses. ¿Y cómo busca el otro? Ahí abajo, para no sé, para que estaba ahí abajo,
digamos, y él estaba ahí, en diagonal va a estar mirando un cuadro de Cars, y estaba ahí. Y la hermana de 5 le agarraba el brazo para buscarle la cara. Y él ahí estaba mirando el cuadro de Cars. Entonces muchas veces los hermanos son un estímulo y una terapia constante, es decir, muy aprovechable, sin darse cuenta que lo son. Porque, digamos, tienen 6 meses y están con un chico que a lo mejor le lleva 2 o 3 años y en poco tiempo empiezan a hablar y empiezan a ser un motor sumamente importante. Los invitamos a almorzar. Le pido por favor que levanten los certificados ahora, que se marquen, que lo aplaudamos muy fuerte. No me parece que fue lo suficientemente fuerte, ¿eh? Sobre todas las cosas, multipliquen lo que escucharon, chicas. Multipliquen.